Muy bien, mate con yuyos, bloque 2, programa 46. Qué lindo tema, la Pumenia. Me encanta, me encanta. Un clásico interpretado por muy grandes artistas de nuestro folclore. En Sí, este sí, caso, bueno, la Negra Sosa, ¿no? Pero hay muchos que la interpretan. hay muchas versiones. Muy bien, bueno, arrancando ya adentrándonos en algunas especies puntuales, después de haber hablado de los usos medicinales del ácido acetil salicílico, etcétera, etcétera, vamos con nuestra especie nativa, la especie americana, Dale. la especie argentina, el sauce criollo, Salix humboldtiana. Además Humboldtiana. quiero decir que me gusta Salix humboldtiana por Humboldt. Alexander von Humboldt, que fue el padre, considerado el padre de la geografía, un viajero, un tipo que se la gastó toda viajando por el mundo, un naturalista de los últimos que quedaban que sabía de todo el tipo. Fue el que midió el Chimborazo, aquella montaña ahí en Guayaquil, que anduvo como un plan, haciendo las suyas, descubriendo la palma de cera, redescubriendo la palma de cera en Colombia, que es el árbol nacional de Colombia. Una historia fantástica. Muy bien. Las danzas, ¿eh? Disculpe la digresión. Pero bueno, sauce criollo. Estuvimos investigando. Acá viene el federalismo de nuestro querido programa. Vamos a viajar a donde. Sí, investigamos, pero por suerte el mercado de pases está muy activo y pudimos contactar al Messi del sauce criollo. Bueno, vamos a escuchar unos audios del doctor Leonardo Galo. Leonardo pertenece a la Unidad de Genética Ecológica y Mejoramiento Forestal de la Estación Experimental de INTA Bariloche. Actualmente trabaja en conservación y domesticación de especies forestales nativas, ¿sí? Muchas de ellas, trabajó en Raulí, Rolepellín, en Pehuen, Ciprés de la Cordillera, que hablamos del programa pasado, y hoy por hoy está trabajando en Salix humboldtiana, en sauce criollo. Vamos a hablar con él, pero va a ser la voz audible, no la cara visible, pero hay todo un equipo de trabajo y una red de trabajo muy impresionante. Así que lo vamos a escuchar. ¿Sí? Hace unos años, en el año 2008, empezamos a hacer un estudio de diversidad genética en el único sauce nativo que existe en Argentina, que es el Salix humboldtiana. En realidad es el único sauce nativo de América Latina. Tiene una distribución natural muy amplia, desde el centro de México hasta el río Chubut en nuestra Patagonia. Es una especie muy particular desde el punto de vista evolutivo, ya que dentro de las 430 especies que se incluyen en el género Salix, es decir, de todos los sauces, es una de las especies más antiguas. Su edad se ha estimado entre 25 y 30 millones de años, siendo que el resto de los sauces, la mayoría de ellos, los exóticos, que se han introducido en el país, están en más o menos entre 3 y 5 millones de años. ¿Esto qué importancia tiene? De que es altamente probable que nuestro sauce nativo haya sido una de las especies dentro del género que dio origen al resto de las especies. Es decir, que ya eso es una particularidad muy importante. Interesantísimo, ¿eh? La verdad que tenés silenciado el micrófono, Tano, el del teléfono está silenciado porque ahí está, hay un acople. No, que es muy interesante lo que menciona Leo con respecto a, bueno, no solamente al área de distribución, sino la importancia que tiene esta especie dentro del género, ¿no? Sí, sí, Y la cantidad de años te asombra, ¿no? Claro. La cantidad de millones de años. sí, y bueno, en comparación con otras especies de Salix. Claro. Como mucho más primitiva. Uh-huh. Exactamente. Bueno, Bien.
Leo nos va a seguir contando de qué pasó con nuestro querido sauce criollo, al menos en el norte de la Patagonia, ¿no? Cano, cuando silencia tu teléfono que tiene un acople, cuando escuchemos el audio, por favor. Gracias. Bueno, dale. Vamos, Laurita. Cuando los colonos españoles, y me refiero específicamente al caso de Francisco de Vima y de Villarino, descubren el río Negro, se encuentran con inmensos bosques en galería de Salix humboldtiana, es decir, del sauce nativo. Es muy interesante encontrar cómo denominaban los pueblos originarios que habitaban esa región, que habitan todavía en nuestra región, el Puel Mapu, a ese río. Una de las denominaciones era Huayc Leufú, que significa el río de los sauces. La cantidad de sauces nativos que había era realmente impresionante. En su diario de viaje, Villarino, por ejemplo, comenta textualmente: la semana pasada los carpinteros cortaron 17.000 sauces. Esa madera la usaron para hacer el fuerte del Río Negro, para hacer la iglesia, las casas, postes, muebles, incluso hicieron barcazas. Es decir, era la madera más recta, el árbol con el fuste más recto, y la madera de mejor calidad que encontraron, y cortaron y cortaron y cortaron. No solo ellos, también los colonos que vinieron después del genocidio de los pueblos mapuche y tehuelche. Increíble, ¿eh? Hoy escuchaba los audios que mandó Leo. La verdad que ahora se me pone la piel de gallina pensar que menciona él bosques en galería, que son los mismos que tenemos acá en las selvas de los ríos Uruguay y Paraná, hasta Punta Lara, bosques en galería, árboles ocupando en la Patagonia, el Río Negro, allá en el sur, en Viedma, en la Patagonia. Y bueno, todo eso, este viaje por la Patagonia, que hoy en día lo conocemos como casi un desierto, un peladal, y se llevaron puesto, usaron para todo la madera, el sauce criollo. Y yo estaba sacando la cuenta, si calculamos hoy en día los marcos de plantación de 3x3 de los árboles, tenemos unos mil plantas por hectárea, son aproximadamente 17 hectáreas en una semana que hicieron en esa época de talar y de cortar sauce. Se llevaron puesto el río y los sauces y desapareció. Sí, y después se mandaron otra macana que ahora va a contar Leo en el audio próximo. Sí, el tema de, bueno, ¿qué pasa después? Porque los árboles siempre hacen falta. ¿Qué hacemos? ¿Recuperamos, usamos lo que hay, lo nativo, lo que está adaptado, o introducimos otra cosa? Escuchamos el siguiente audio para seguir conociendo un poco más. Gracias, Leo, qué tranquilidad para hablar. Y una claridad impresionante. Esta gran sobreexplotación corta, abusiva del sauce nativo en nuestra región patagónica, se produjo una segunda gran amenaza y daño ambiental, que fue la introducción de sauces exóticos, que con un vigor muy grande, con una alta capacidad de propagación vegetativa. ¿Qué significa eso? Que son especies que cuando se rompe una rama o un rámulo, una ramita chiquita, y cae al río, en cualquier lugar donde la deje el río, se genera una planta. Tiene una capacidad de enraizamiento enorme, que no tiene nuestro sauce nativo, y en el cual
la principal forma de propagación es a través de semillas. Es decir, se tienen que generar las semillas, caer al río, encontrar un banco de arena, germinar, establecerse, que la crecida no se lleve a esos renovales. Es decir, es todo un proceso mucho más difícil que el de los sauces exóticos para propagarse. Consecuencia de ello, primero entonces cortaron todos los sauces, o casi todos los sauces nativos de la... y después introdujeron a sauces exóticos muy vigorosos, con una alta capacidad de invasión, que le quitaron hábitat a nuestro sauce nativo. Y con eso terminaron prácticamente de casi destruirlo. Papá, bueno, o sea, completaron la macana, digamos, ¿no? Se explotaron hasta la casi extinción. En realidad las poblaciones se extinguieron, las poblaciones locales, de un recurso fantástico como son los sauces, como es la madera, que para construcciones, para bueno, todos los usos que mencionaba Leo, y luego la completaron con la introducción de especies exóticas de una alta capacidad de propagación a través de ramitas. Y hoy en día, cuando uno va al sur, cuando uno va arranca ya en el río Limay, que empieza a aparecer en ese lugar de cerca de Bariloche, ya está todo bordeado con sauce, pero no es el sauce criollo. Es el sauce, puede ser el Salis fragilis, que es otro sauce, el sauce japonés, no es la especie nativa. Y no es lo mismo, no es lo mismo. Bueno, por un montón de cuestiones que también nos va a contar Leo, por qué no es lo mismo las especies exóticas y las especies nativas, sobre todo el problema con el sauce y con cierta erosión, ¿no? Escuchamos otro audio más de Leo. Cuando comenzamos los estudios de diversidad genética y empezamos a hacer el muestreo, vimos que la situación de la especie en Patagonia, en el resto del país también tiene problemas, pero vamos a referirnos por ahora a Patagonia, es realmente alarmante. Si justamente vamos a los diarios de viaje, a los documentos históricos, es una de las pocas especies forestales donde hay registros de extinción de poblaciones. Esto ya es una situación muy crítica para cualquier organismo, porque en esos documentos se menciona que había sauces, por ejemplo, en la confluencia del río Traful con el río Limay, y hoy no hay ninguno. O en muchos sitios del valle inferior del Río Negro, y hoy es muy difícil encontrar alguno. Ahí, cuando ocurren estas cosas, y esto es un grado ya muy grande, se denomina que existió en ese organismo, en este caso en nuestro sauce nativo, lo que se denomina erosión genética. Si ese tipo de erosión genética continúa por mucho tiempo, lo que ocurre consecuentemente en relación a lo social es que hay una erosión de saberes. ¿Qué significa esto? Nosotros lo hemos vivido en carne propia cuando vamos a dar charlas sobre el sauce nativo a escuelas rurales. Ahí nos encontramos en varios lugares que las personas mayores recuerdan a la especie, la conocen, serían capaces de reconocerla y nos indican en qué lugar había y que ellos de chicos jugaban en esos sauces. Mientras que la gente más joven, de menos de 50 años, 45 años, no conoce a la especie, es decir, no conoce a la especie que pobló los arroyos y ríos de nuestra Patagonia. Y eso ya indica que la situación está en un estado gravísimo. Por eso es que decimos que el sauce nativo es la especie arbórea, o probablemente especie arbórea, más amenazada en Patagonia. Bien. Bien,
les cuento que se nos termina el bloque, pero para redondear un poco, lo que decía Leo es el tema de la pérdida de un recurso fitogenético vinculado a la pérdida de un saber ancestral a nivel local que tiene que ver con un recurso nativo, ¿no? Y todos los usos vinculados que generados alrededor de ese recurso. Sí, o sea, a mí lo que me gustó es que puso en palabras lo que uno sabe decir, o sea, ligado a la erosión genética, en este caso el sauce, pero nos pasa con un montón de especies nativas, está ligado a la erosión de saberes. Acá mismo en provincia de Buenos Aires, donde hay un gran impacto de la urbanización, la gente no conoce las especies que lo poblaban originalmente. Sí, tiene que ver, Tano, con el tema, por ejemplo, no solamente vinculado al uso de un árbol como forestal, sino, o sea, los saberes vinculados a la alimentación, vinculados a la medicina, las plantas, para qué servían, eso en la medida que no se usa se va perdiendo, ¿no? Pero bueno, vamos a levantar en algún momento el programa, ¿eh? Ahora Sí, sí. porque el Guille está pintado ahí. ¿Cómo venís, Guille? No, muy bien, muy bien. No, pintado, no, escuchando muy atentamente lo que decía ahí el compañero. No, y agregar, digo, hoy reconocer al sauce criollo, por más que uno esté acostumbrado a ver y a distinguir por ahí los clones y demás, y yo por ahí sería incapaz de reconocer el sauce criollo de otro, digo, y esta idea de estas personas que dicen, bueno, ¿cómo podían reconocer el sauce criollo de otros? Digo, que lo hace solamente viviendo y conviviendo con el árbol. Y si falta el árbol, faltan muchísimas cosas que se pierden, y ahí se pierde, como bien decían ahí el Tano y el compañero, se pierde conocimiento, se pierde un montón de cuestiones. Eh, Digo, esta idea de recuperar esos, no solamente el árbol, sino también recuperar los conocimientos y los saberes populares, ¿no? Bien, Sí, claro. el sauce criollo, para los que no lo tenemos tan visto, o los que no lo tienen tan visto, tiene la hoja más angosta y el borde más aserrado que la mayoría de los sauces, y generalmente el tronco de los árboles más añosos, o cuando ya tiene cierto diámetro, tiene las costillas, las grietas bastante profundas. Son un par de características que ayudan a diferenciarlos de otros sauces. Bueno, después tenemos un último audio de Leo, pero antes vamos a pasar a una pausa, escuchando un tema musical. ¿Les parece? Dale. Vale, vamos. Bueno, este es el tema que estuvo en debate. Se había propuesto Balado Tonio Serrat, se había propuesto ¿cómo era? Álamo de Primavera. Álamo de Primavera de Víctor Heredia. Y al final, siguiendo este viaje, nos vamos para el norte, a Latinoamérica, Cuba. Vamos a un tema de Pablo Milanés, del año 76. Yo pisaré las calles nuevamente, donde habla de Santiago de Chile y de una alameda que está al lado, la famosa Alameda, que es una avenida al lado de la Casa de Gobierno de Chile. Ahí vamos. De la moneda. Sí, sí.